Bueno, muy bien, buenos días, bienvenidos a todos los que estáis aquí y los que estáis también online a esta jornada que organiza jornada o bien comentarios que estamos, seminario que estamos realizando en colaboración con AEDEN, la Asociación Española de Derecho de la Energía. Vicente me ha pedido disculpas porque no ha podido estar aquí, porque tenía que ausentarse y os lo traslado tal como él me lo ha dicho. Bueno, este es una continuación de los trabajos y los distintos seminarios que hemos empezado a hacer con la Asociación de Derecho de la Energía. Como sabéis, tenemos un convenio de colaboración con ellos y esto es especialmente llamativo para nosotros, homenaje a Gaspar Ariño, que ha tenido tanta relación con el club a lo largo de los años de su vida como persona relevante dentro del campo del derecho público y especialmente del derecho de la energía, ¿no? Yo creo que ha tenido una relevancia en todos los ámbitos, tanto de academia, de catedrático, como de profesional, como también en el mundo de la política, y nos parecía que esto era un tema importante, hacer este reconocimiento en este homenaje a Gaspar, ¿no? La última vez que estuvo aquí, yo creo que fue en agosto del 22 o en julio, donde presentó otro libro que se llamaba Estudios sobre el Cambio Climático y la Transición Energética, y ya nos había mandado ¿no? Cuando hace un año este libro que tengo aquí, que yo creo que tiene una carta ahí firmada el 24 de diciembre, el 23 de diciembre, ¿no? Una pena, ¿no? Como estas cosas, que se llama... Y un poco yo creo que en la asociación de jurídicas, que sois los que entendéis de estas cosas, pues habéis elegido este tema y este tema que sin duda trascendente, que es la batalla de los precios y la reforma del mercado eléctrico, se llamaba este libro, y por tanto que este homenaje se materializase en una charla o en una mesa redonda que posteriormente va a dirigir Íñigo del Guayo, que está aquí conmigo como la persona que continuó y que estuvo con él durante muchísimos años y que tiene ese aprecio. Íñigo también con un perfil académico como catedrático de Almería y también con un perfil de profesional y de estar implicado en todo este tema. Bueno, el mercado eléctrico sin ninguna duda es uno de los temas clave en esta presidencia española. Yo creo que ya está en el camino, ¿no? Desde el principios del 14 de marzo, que fue la propuesta de la comisión, luego el 17 de octubre. Aquí en el club hemos hecho, yo creo, una jornada, hicimos en julio aproximadamente, me parece, con participación de muchos de los que estáis aquí, ¿no? Porque esto ha sido... Y bueno, parece que en esta discusión de trílogos entre el Parlamento, que ya tiene una posición, entre el Consejo, que tiene otra, y con la Comisión por el medio, pues llegará a buen puerto, esperemos, antes del final de año, y intentará resolver todos estos conjuntos de temas ligados a los mercados a plazo, a los PPA, a los CFDs, de los cuales todos, por lo que he visto, los que estáis aquí, tanto la lista que he visto, los que están en online, pues tenéis mucho conocimiento sobre ello, que sé mucho más que yo en muchísimos casos. Así que por parte del club, encantado de hacer estas cosas. Nos parece que hay que reconocer en qué estado estar abierto a cualquier personalidad que penséis, tanto en las asociaciones como que merecen que hagamos este tipo de actuaciones sobre temas en los cuales han tenido participación relevante a lo largo de su trayectoria profesional. Y nada más, dejaros el foro aquí a vosotros para que discutáis sobre este asunto. Así que le doy la palabra a Íñigo, al cual ya no hace falta que os lo presente. Yo creo que es una elección magnífica para hacer este tema por los años que acompañó a Gaspar en este recorrido vital. Así que muchas gracias y os doy la palabra para que vengáis aquí a los ponentes de la mesa. Muchas gracias.
Gaspar Ariño tenga lugar en el Club Español de la Energía, porque él estuvo muy presente en muchas actividades, como Arcadio ha mencionado, y también porque fue merecedor de uno de los premios del Club Español de la Energía hace ya bastantes años, y porque, de alguna manera, la Asociación Española de Derecho de la Energía, que fue fundada por Vicente López Ibor, que ha excusado su presencia porque está llamado a participar en la COP28 y no nos puede acompañar. Esa asociación nace naturalmente en gran parte gracias al Club Español de la Energía, porque el club en sus 30 años de vida ha sido el humus donde se han podido presentar muchas actuaciones jurídicas, muchas discusiones, y de alguna manera el club ha sido un ariete en el nacimiento de la Asociación Española de Derecho de la Energía que Gaspar presidía, era el presidente honorario. Por tanto, todo es muy natural. Y es muy natural el que un homenaje a Gaspar Ariño sea sobre el mercado eléctrico. La primera publicación de Gaspar fue en 1968 sobre el equivalente económico en los contratos administrativos, y durante 55 años el profesor Ariño Ortiz no dejó de trabajar, publicar cosas verdaderamente señeras, cosas muy relevantes para el derecho administrativo español y para el sector eléctrico. Él fue en 1976 el primer administrativista al que el sector eléctrico le hizo un encargo de estudio por parte entonces de Íñigo Oriol sobre la reforma que debería operarse en el sector eléctrico. Y desde entonces, durante todos esos años, 35 años, no ha dejado de trabajar en todos los aspectos del sector eléctrico. Y para terminar esta pequeña presentación, no es casualidad que su último libro, al que se ha referido Arcadio, sea sobre el sector eléctrico y concretamente sobre el mercado eléctrico, la batalla de los precios y la competencia en los mercados eléctricos. Ese mismo año 2022 había publicado antes del verano un libro sobre la revolución del hidrógeno, pero él decía que el sector eléctrico había sido su primer amor y lo demostró porque en noviembre de 2022, unos días antes de morir, sacó a la luz ese libro que Arcadio nos ha enseñado. Y precisamente sé que entre el público hay muchas personas, pero una muy querida para Gaspar, con la que trabajó, que fue David Robinson. En el año 2019 hicimos los tres un trabajo sobre la reforma del sector eléctrico, y muchas de las ideas que están en ese libro están de modo más o menos expreso en la reforma que se está promoviendo en la Comunidad Europea. Para hablar de eso tenemos hoy aquí a los 4 mejores ponentes posibles, como son los que me acompañan en la mesa de hoy. Y voy a darles la palabra a continuación para que expresen sus opiniones, sus ideas, sus reflexiones sobre la propuesta de reglamento de modificación del mercado eléctrico y la orientación general que el 17 de octubre de este año se aprobó en el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros de la Energía, Transportes y Energía. Y voy a empezar por darle la palabra a doña Marina Serrano González, que no necesita ninguna presentación en el sector energético español, porque ha ocupado todos los cargos posibles en el sector y ahora además preside AELEC. Y le invito a que nos exprese cuál es la visión del sector eléctrico español de las propuestas de reforma. Muchas gracias. Y yo tendré que ser el malo de esta mañana, y cuando se vayan a cumplir 12 minutos se lo diré. Sí. Muy bien, bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días a los que estáis aquí y a los que estáis conectados. Muchas gracias a Aide por invitarme a participar y al club en esta jornada sobre el mercado en homenaje a Gaspar Ariño, que realmente los que llevamos mucho tiempo en este sector fue el primer administrativista que se ocupó de la regulación y de ese concepto más moderno del derecho administrativo, y afectado a los sectores como es el sector eléctrico. Por tanto, realmente sí que debemos recordarle. Yo creo que es importante la celebración de este acto. Yo además recuerdo que cuando la última vez que intervino aquí, que ha dicho Arcadio en aquel verano anterior, a la salida estaba hablando ya que era el tema, ya estaban los precios, claro, eso es el 22, los precios ya se habían incrementado, y yo recuerdo que en la salida o la entrada, no sé en qué momento, pero hablando con él, me dijo: Marina, estoy muy preocupado con el tema de los precios y con la configuración del mercado, a ver si hablamos, y realmente estaba al tanto
de todo y de lo que ocurría en cada momento. Y luego nos encontramos aquellas Navidades con el libro que nos había dedicado, y con ese libro que nos ha dedicado, y que lo recibimos justo cuando ya conocíamos que había fallecido. O sea, yo creo que los juristas muchas veces nos acomodamos a las estructuras jurídicas existentes y lo vemos en la práctica cotidiana, pero yo creo que Gaspar en algo, podemos estar de acuerdo con él en unas cosas o en otras no, pero sí la inquietud por lo que ocurre, la inquietud cómo se reflejan las estructuras administrativas, cómo debería ser, y sobre todo esa regulación del mundo económico, yo creo que debemos reconocerlo y que es pionero en ese sentido. Y por eso me parece muy oportuno esta celebración y este homenaje. Bueno, vamos a hablar del mercado. Llevamos todo el año trabajando en el mercado, sobre propuesta de reforma de diseño de mercado. Bien sabéis todos que surge al hilo de la crisis de precios energéticos desatada. Ya se inician la crisis, el incremento de precios en el 21, el febrero 22, con la guerra de Ucrania, y ya se desata esa crisis de precios del mercado del gas que influyen en la formación de precios eléctricos. Y eso origina un debate sobre el mercado y una propuesta que finalmente se presenta el 14 de marzo del año 22 por la Comisión Europea del 22 o el 23, no, ya está, del 23, sobre la propuesta de cómo reformar y cuál es el diseño de mercado. El objetivo de la reforma, y tal como lo vemos, del sector eléctrico se centra en 3 elementos. 1, acomodar el mercado a esos objetivos que tenemos de descarbonización y, por tanto, de promoción de energías renovables, creando un marco que permita esa acomodación. En segundo lugar, precios competitivos, tratar de que el precio sea competitivo y que haya otros instrumentos, además del precio marginal, del precio spot, sobre todo contratación a largo plazo, que permitan atemperar la volatilidad del precio. Y por último, y lo más importante, a mi juicio, la protección de los consumidores, estableciendo medidas que permitan llevar esa bajada de precios que suponen las energías renovables al precio a los consumidores y protegerlos en situaciones de crisis, porque todo ordenamiento jurídico, todo marco regulatorio, sabemos que tiene que tener unos mecanismos que en supuestos excepcionales permitan, perfectamente determinados qué supuestos son y qué medidas se pueden adoptar, permitan reaccionar. Esto es los 3 elementos en los que se desenvuelve, a los que va esta reforma de diseño de mercado, que es una reforma que desde el punto de vista formal, no sé si luego hablaréis, afecta a varios reglamentos y a varias directivas. En cuanto al elemento de fomento de las energías renovables, se establece, también hace falta, y es lo que decimos del sector, estabilidad para que la inversión pueda llegar a esas energías renovables. Pero pensando en ese modelo en el que tenemos, el PNIE que he revisado establece que en el 2030 el 81% de la producción eléctrica va a ser renovable. Hay que introducir mecanismos también que permitan firmeza y flexibilidad al sistema. Y esto es uno de los elementos también que contempla esta reforma de mercado, y fundamentalmente ceñidos en el establecimiento de los mecanismos de capacidad. Mecanismos de capacidad que se reconocen como parte estructural del mercado. En esto el Gobierno español desde siempre ha establecido esta necesidad, no como elementos transitorios, no como elementos temporales, sino que se establecen también como una parte estructural del mercado y configurado con unos elementos concretos. Y en esto ha habido también un importantísimo trabajo en toda la tramitación, tanto en la orientación del Consejo como en el propio Parlamento Europeo. Por tanto, creación de un marco que tiene que ser estable, que tiene que dar esa visión a largo de cómo tienen que hacerse las inversiones. Para ello se configuran, junto con el spot, medidas de fomento de la contratación a largo plazo, como a través de PPAs, de contratos por diferencias y del propio mercado a plazo, mecanismos que a nuestro juicio son complementarios, que son necesarios en supuestos diferentes, que unos, y sobre todo los CFDs, no deben eliminar o quitar el campo de actuación de los contratos a largo plazo, y que son complementarios y voluntarios. Es marco, por tanto, para cada agente pueda elegir el instrumento que más se adecue a sus necesidades. En cuanto a la protección del consumidor, se definen las medidas para actuar en supuestos excepcionales, y en esto la orientación del Consejo, aprobada en octubre, y hay que reconocer también el esfuerzo que la presidencia española ha hecho para avanzar en este expediente y que posiblemente culmine en diciembre, tal como estaba previsto. Ha señalado también y ha introducido un elemento de objetividad, en cuanto que es el Consejo y la Comisión, que nosotros valoramos muy positivamente, los que determinan cuáles son esos supuestos excepcionales en los cuales se pueden adoptar medidas para tratar de paliar el efecto del incremento de los precios en los consumidores.
También se establece, y esto es uno de los elementos que valoramos muy positivamente y que no puedo dejar de decir, es la importancia que tienen las redes en este nuevo modelo. Las redes son las facilitadoras de esa integración de renovables y esa actuación de la gestión de la demanda del consumidor y de los nuevos usos eléctricos. Y hay dos elementos importantes que tiene la propuesta de diseño de mercado que debo resaltar. Uno es el papel que se da a los gestores de redes, y aquí las redes de distribución tienen un papel importante a través de la figura del DSO, del gestor de la red de distribución, en relación con los mecanismos de flexibilidad, que dice que deben realizaros y contratar, y tiene esos mecanismos, y que tiene que haber incentivos en las tarifas para que pueda hacerlo. Ese elemento. Y un segundo elemento reconoce una figura que son las inversiones anticipadas o anticipatorias, según la traducción que hagamos del inglés, y es que se reconoce que los gestores de la red de distribución, algo que no está reconocido en nuestra metodología de retribución, que tendremos que introducirlo, preparen la red para lo que viene, para la integración de las renovables, para los puestos de recarga, para la descarbonización de la propia industria. Puedan realizar inversiones que sean reconocidas. En este sentido, antes de ayer se presentó el Plan de Acción, con el formato jurídico de comunicación, el Plan de Acción sobre redes de la Unión Europea, que establece $500 millones de inversiones que hay que realizar desde 2030 en las redes europeas, y pone en valor la importancia que tienen las redes como elemento facilitador de este nuevo modelo. Es importante que donde se habla de reforma de diseño de mercado se introduzca ese concepto y esas indicaciones para las redes eléctricas como elemento absolutamente necesario para ello. En la orientación del Consejo he señalado la importancia de objetivar los supuestos excepcionales, siendo el Consejo y la Comisión quienes serán responsables de esta decisión. Esto es acertado, a nuestro juicio, en cuanto que impide la fragmentación del mercado de la Unión Europea y establece unos criterios homogéneos. Establece también un equilibrio entre protección del consumidor y los comercializadores, no estableciéndose obligaciones a los comercializadores de que tengan en su menú posibilidad de obligación de tener contrataciones a plazo determinado, porque hay que pensar en que cada comercializador tiene su portfolio y tiene que hacer ofertas a cada uno según las características de los consumidores a los que se dedica. Y también ha establecido los mecanismos de capacidad de las últimas versiones que la orientación del Consejo y del Parlamento. Lo que menos nos gusta de esta orientación es que se mantengan las medidas de intervención hasta junio del 2024, esa posibilidad. Creemos que deberían, estabilizada la situación y establecido un marco para supuestos excepcionales, no deberían prorrogarse esas medidas de intervención, ni el gravamen ni la minoración de derechos. La minoración en la atribución de las inframarginales, además, en España tiene unas circunstancias muy diferentes a lo que establecía el Reglamento Europeo de octubre, que establecía 180 euros megavatio hora, aquí estamos a 67 euros megavatio hora. Esto creemos que supone una distorsión tanto de los mercados mayoristas como de los mercados minoristas, y supone además un retraimiento de posibles inversiones si no lo tienen las demás eléctricas de los demás países europeos. Lo mismo ocurre con el gravamen, que a nuestro juicio, y hoy viene un informe de la Comisión que dice que podría el gravamen extraordinario, que ya no concurría en las circunstancias. Creemos que el modelo se nos presenta, o que nos crea un marco positivo, un marco adecuado para las inversiones tan necesarias que hay que hacer en materia de energías renovables, con los instrumentos de contratación a largo plazo, con esa homogeneización y ese establecimiento de carácter voluntario. Creemos que es un modelo en el que es positivo, que debería aprobarse final de año y que contiene también los mecanismos que no hace falta mantener esas medidas extraordinarias hasta junio del 2024. Esta sería la posición nuestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marina. Las palabras de Marina corroboran cómo para decir algo en 10 minutos hay que saber mucho, y Marina lo ha demostrado porque nos ha recogido con gran fidelidad la posición del sector eléctrico español sobre la materia. Yo voy a seguir un modelo académico de las palabras, de manera que empecé por la derecha, ahora me vuelvo a la izquierda, a don Rafael Gómez Elvira, que es Director Public Affairs de OMI Group y también Chair del EU NEMO Group, del algoritmo europeo. Rafael Gómez Elvira
está aquí por su condición de experto en el mercado eléctrico, no en vano trabaja en el operador del mercado y tiene una larga y dilatada trayectoria en el sector energético, y además porque tenía una gran amistad con Gaspar Ariño. Y él es ingeniero, es el único no jurista aquí, pero tanto Gaspar como yo, tras él, pensamos que la regulación verdaderamente es cosa de ingenieros. Los gobiernos españoles, cuando necesitan alguien que les diga qué hacer con el sector eléctrico, acuden a ingenieros, no a catedráticos de Derecho Administrativo. Rafael, cuando quieras. Nada, bueno, buenos días a todos, también a los que estáis en online, ¿no? Quería compartir con vosotros una anécdota personal y dedicar unos minutos a Gaspar, ¿no? Mirad, yo estuve a punto de ser arquitecto porque tenía un familiar muy querido, arquitecto, que me decía, mira, el ser arquitecto es fantástico porque te permite presumir de tus conocimientos de ingeniería ante profesionales y expertos en humanidades, y presumir de mucho conocimiento en humanidades ante ingenieros. Pero sobre todo te vas a divertir mucho conociendo a grandes humanistas. Yo no seguí los pasos de mi tío, estudié ingeniería, pero por vía de la regulación he tenido satisfacciones muy similares, ¿no? Y sobre todo el haber tenido esa suerte, esa tremenda suerte de conocer a humanistas como Gaspar. Yo le considero un humanista. ¿Y por qué? Porque cuando hablaba con él, y la última vez fue en el último congreso de AELEC Marina, allá por finales de septiembre del año 22, y hablábamos del proceso de reforma, Gaspar siempre te transmitía orden mental, se hacía muchas preguntas y te las hacía, y sobre todo escuchaba, siempre escuchaba sin prisa. Le conozco hace casi 30 años, sin prisa. Y anda que su obra no ha sido productiva, ¿no? Pero siempre sin prisa, te escuchaba sin prisa. Y en este momento, y en aquel momento donde estaba todo muy revolucionado, pues a mí el poner orden, el poner reflexión y sobre todo pausa me parecía tan necesario. Y así hablábamos, ¿no? Una gran suerte, como también es suerte el poder ser ingeniero y estar con juristas, en una mesa de juristas en este homenaje a Gaspar. Mirad, quiero referirme a la arquitectura también, porque lo que se vivió en el año 2022 es un tensionamiento de la arquitectura institucional de la Unión Europea como nunca se vio, con muchos matices, pero un tensionamiento brutal. Los NEMOs, yo estoy aquí un poco poniendo voz a los Nominated Electricity Market Operators en Europa, pues tenemos una visión muy positiva de esta reforma, y me referiré a dos puntos generales. El primero es que Europa ha resistido, esa arquitectura institucional tensionada ha resistido y nos va a llevar a más Europa, si queréis incluso en términos eléctricos, a más integración y más solidaridad, y no a menos. Y nos va a llevar sobre todo a mucho más mercado y no a menos mercado. Esto parece obvio hoy, porque, hombre, en este ámbito, ¿cómo se va a cuestionar uno de los pilares, ¿no?, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿no?, como es la libertad de comercio, lo que nosotros llamamos la freedom of trading, ¿no?, a nivel internacional? Pero no era obvio el año pasado, ¿no?, donde tuvimos encima de la mesa propuestas de gobiernos de suspender el mercado o propuestas de gobiernos de fragmentar el mercado. Y por lo tanto, que la reforma vaya a más Europa y más mercados es muy positivo. También me quiero referir a otro aspecto relacionado con la arquitectura, ¿no?, que es la arquitectura de los mercados. Mirad, cuando hablamos de hacer una reforma en casa, si encargásemos un proyecto a un arquitecto, pues hoy en día le podemos pedir de todo. Pero claro, no le podemos pedir que nos tire un pilar, que nos tire un muro de carga, o que sobre todo nos toque la cimentación de la casa. Y mirad,
Ayer estaba en Lisboa hablando de posibles nuevas reformas. Pues cómo no, la vida es dinámica, los mercados son todavía más dinámicos, las realidades cambian y habrá más reformas. Claro que sí, pero siempre respetarán los cimientos, los pilares. Y por eso en esta reforma y en las que vengan se respetará los mercados a corto plazo. Porque los mercados a corto plazo son el pilar de la integración de la Unión Europea. Más en temas de mercados, fijaros, uno de los grandes desafíos que tenemos en la Unión Europea para permitir una penetración de renovables cercana al 100% es la activación de la demanda, es decir, electrificar. Yo comprendo y comparto, y tranquilos los que no os dediquéis al sector eléctrico, que descarbonizar, que es el objetivo final, no es igual a electrificar, ¿ok? Eso queda claro. Pero también es verdad que sin electrificar no vamos a alcanzar los objetivos de descarbonización. Si me permitís algo muy coloquial, aquí hay business para todos. Vale. Pero en el ámbito de la electrificación, cuando ves los PNIECs de los Estados miembros, en Europa en general, tienen mucha obsesión por el lado de la oferta y poco empuje por el lado de la demanda. Tenemos que seguir trabajando en la electrificación de la energía, del consumo de energía final. Hay que electrificar el consumo de energía final, porque si no esos miles y miles de megavatios en wind and PV solar en Europa no se van a desarrollar. Y para que haya electrificación tenemos que tocar muchos palos, pero uno de ellos, que nos viene muy bien a Europa, es la industrialización. Y claro, industrializar Europa, y me puedo referir con más cariño a industrializar la península ibérica, no va a acontecer si no tenemos precios competitivos en los mercados de electricidad. Y las señales de precios para atraer esa inversión. Los mercados a corto plazo ya nos están diciendo, nos están dando las señales que vamos a ir a precios medios muy bajos. Y esa señal de precio hay que seguir manteniendo. Claro, la desventaja de los mercados a corto plazo es que te dan una volatilidad tremenda, pero para eso existen los instrumentos de cobertura, los mercados de largo plazo. Y un gran éxito de esta reforma, porque es una reforma, es estimular a que haya más posibilidades de cobertura, más segmentos de largo plazo, más opciones de trading a largo plazo. Finalmente, porque no sea todo positivo, desde los NEMOS tenemos una preocupación que es los famosos CFDs. Fijaros, no tiene nada que ver con mercado. Yo trabajo en un mercado organizado, pero los PPAs me chiflan, me encantan. Es un contrato libremente, vuelvo a enfatizar, libremente entre dos partes. Fantástico. Pero los CFDs, no me refiero al concepto CFD financiero, sino al CFD energético, tiene muchas perversiones. Pero me referiré a dos efectos y con esto termino. Primero, inundar los mercados de CFDs va a anestesiar la señal de precio y va a matar la flexibilidad. Precisamente cuando necesitamos esa flexibilidad en la activación de la demanda. Y por otro lado, para terminar, por compartir con vosotros unos números, siendo factual. Mirad, resultados de subastas tipo CFD, con muchas variedades, porque el mundo CFD es muy diferente y el diseño de subastas varía muchísimo. Pero estamos hablando de contratos a 15, 20 años. Alemania, bien reciente. Onshore wind, 73 euros megavatio hora. 70 en solar PV. Francia, 87 euros megavatio hora en wind, 88 en solar PV. Polonia, casi 75 en wind offshore, 94 en solar PV.
Irlanda, casi 100, para no mentir, 97 euros megavatio hora en onshore, no offshore, onshore wind. Termino como hacía Gaspar, haciendo preguntas. ¿De verdad vamos a descarbonizar Europa con precios de electricidad en torno a 100 euros megavatio hora a 15, 20 años? Muchas gracias, Rafael. Pues da gusto con estos ponentes que son tan estrictos en el cumplimiento del tiempo, y es una nueva demostración de que cuanto más se sabe, más se va enseguida a los mensajes que se quieren decir, ¿no? En tercer lugar, me complace muchísimo dar la palabra al profesor Enric Barlet y Castellà, que es profesor asociado de Derecho Público en SADE Business School. Y Law School, que si no el decano me llamará al orden. Exactamente, Business and Law School, perdón. Además, el profesor Barlet fue decano de esa School of Law de SADE, y además de su condición de doctor en Derecho, es secretario del Cuerpo de Habilitación Nacional, secretario de Ayuntamiento, con lo cual concita los dos mundos del derecho administrativo y de la regulación. Pero es que además, al provenir de una escuela de negocios y del prestigio de SADE, es un profesor de Derecho Público que sabe mucho de regulación energética y de economía de la energía, y en todas sus contribuciones hace gala de ese conocimiento de ambos mundos. Y por eso me complace mucho tenerle hoy aquí, al profesor Barlet. Pues muchas gracias, es un honor encontrarme en este foro tan prestigioso, compartir panel con estos colegas tan distinguidos, tan expertos, y te lo de devolver, moderado por un admirado académico y buen amigo como el profesor Del Guayo, y rendir homenaje al profesor Gaspar Ariño. Empezaré haciendo, a mí, decir, no lo ha comentado ahora, pero me dijo el moderador, tú has de hablar de cómo quedan afectados o reforzados los principios de libre competencia. Por tanto, yo me voy a dedicar con orejeras a esto. El profesor Ariño se refirió a la competencia y a los procesos de liberalización a menudo y siempre con profundidad. Les voy a leer una cita de un trabajo suyo del año 2010. Dice: la experiencia ha puesto de manifiesto que no basta con un marco regulatorio liberalizador que trate de lograr la introducción de la competencia en un mercado tradicionalmente sujeto a planificación centralizada y control estatal. Es preciso, además, configurar una estructura procompetitiva que haga posible dicha competencia. Sin esta reforma de estructura y sin un correcto diseño institucional de los mercados, la competencia es más teórica que real, y sin competencia efectiva, la liberalización no pasa de ser un nomen iuris. Pues bien, la pregunta que se nos plantea es: ¿esta reforma del mercado cómo afecta a la libre competencia? Hemos de ver de dónde partimos, y todos sabemos que partimos de un mercado en construcción. Hemos progresado muchísimo en los procesos a través de los procesos de liberalización, pero en el año 21, cuando empezaba la crisis de precios, en el informe de noviembre de la Agencia de Coordinación de Reguladores Europeos de Energía, tenemos un mapa de Europa y 3 áreas. Y en un área, los precios promedio del mercado mayorista para el día siguiente, a corto plazo, eran 89 euros megavatio hora, en otro 132 y en otro, el nuestro, el del sur, 167 euros megavatio. Por tanto, teníamos de 89 a 167. Si un mercado con las mismas reglas da precios diferentes, tan diferentes, es que todavía no es un mercado. Estamos en ello, pero no lo hemos conseguido. ¿La reforma intensifica la estructura procompetitiva o no lo hace? ¿El diseño institucional, repitiendo las preguntas del profesor Ariño, favorece o no la competencia? Pues bien, me voy a permitir distinguir, y siguiendo los pasos de Marina, situaciones coyunturales y situaciones normales. Coyunturales.
Pues bien, efectivamente, ella ya lo ha comentado. Desde la experiencia de la crisis, de lo que hemos tenido que ir improvisando, pues lo que hacemos es introducir en la cartera, en la caja de herramientas, preparado por si algún día hace falta, lo que más o menos ha funcionado, que básicamente es la posibilidad de aplicar precios regulados temporalmente, coyunturalmente, excepcionalmente, dejar en definitiva en suspenso la determinación de los precios a través del mercado, que es lo que la directiva establece, como ahora mismo se hacía referencia. Y se dice, como ya se ha hecho, se podrá aplicar a consumidores vulnerables, a microempresas e incluso a pymes e incluso por debajo de precio de coste. Bien, situación excepcional, situación de emergencia. Obviamente esto no son medidas procompetitivas, pero los principios del derecho de la competencia las admiten en tanto que decimos esto es una situación que da lugar a fallos del mercado. Y yo diría que a priori pasan el test de proporcionalidad. Vamos a las circunstancias normales donde esperamos estar más veces que en las anteriores. En el ámbito de la protección de consumidores, efectivamente se refuerza la libre competencia. Se refuerza. Elección de suministrador, de acceder a precios dinámicos, a precios fijos, se afianza el derecho a los esquemas de usar, compartir y almacenar energía autogenerada. Eso, en definitiva, apunta a reforzar el ecosistema de nuevas actividades, de nuevos business, de nuevos modelos de negocio, que pueden dar lugar a que estos tengan mayores cuotas de participación en el mercado y, por tanto, que tengamos más actores y, por tanto, más competencia. Son medidas procompetitivas. Pero habrá que ver cómo se aplica. En nuestro país, el Real Decreto Ley 15/2018 modificó la ley del sector eléctrico, estableciendo la posibilidad de tener 2 contratos por CUPS, precisamente para dar la posibilidad que un consumidor pudiera reforzar, obteniendo un beneficio, esas actividades, aparte de tener su suministro, diríamos, tradicional. 5 años después, su aplicación es limitada. ¿Por qué? Por falta de desarrollo reglamentario. Por tanto, habrá que ver en qué medida y de qué velocidad lo vamos a aplicar. Vamos ahora al mercado mayorista. El sistema marginalista se mantiene. En los documentos de la Comisión se defendió ultranza, al menos hasta el discurso sobre el Estado de la Unión del 2022, que fue un punto de inflexión, pero que luego no ha tenido continuidad. En algunos documentos previos a la propuesta de reglamento de los vecinos del norte, que se autodenominan frugales, se idealizó el sistema marginalista como una manifestación espontánea de mercado. Bueno, no es una manifestación espontánea de mercado, es un resultado de una regulación que se inspira en un estudio de William Hogan publicado por el MIT en 1993. Por tanto, no es como el mercado de San Antonio, donde yo iba de pequeño a cambiar cromos. Ahora bien, es una regulación que ha funcionado razonablemente bien. En algunos casos podríamos decir que muy bien, pero lo ha hecho en un paradigma tecnológico determinado, y ahora vamos a los ingenieros. En un paradigma tecnológico de generación centralizada, en grandes plantas, con potencia firme, un sistema que tiene una tendencia a la concentración de grandes cuotas de mercado en pocos operadores y que en algunos casos, ha dado lugar a poder de mercado y que la competencia, como han puesto de manifiesto la misma Agencia de Coordinación de Reguladores o la Comisión Europea, era o es mejorable, o manifiestamente mejorable. La cuestión, por tanto, es el cambio de paradigma tecnológico que las renovables suponen, su variabilidad, su estructura de costes más de capital que operativos, ¿encaja bien con el sistema? Hace años que se suscitan controversias sobre esto, no solo a partir de la crisis o durante la crisis. Y se ha planteado, ¿sigue siendo el sistema más eficiente de asignación de recursos limitados? Bien, por un lado, controversias en relación a lo que se ha dicho, la entrada masiva de renovables en el mix da lugar a la famosa curva del pato.
no sale a cuenta si te pagan a ese precio negativo el invertir en descarbonización. ¿Cómo lo arreglamos? Y por otro lado, el efecto contrario, el de que en determinados momentos que se fije el precio por las tecnologías más caras, que tienen mayor coste operativo, y que esas tecnologías están suministrando energía a veces muy poco tiempo y en cambio marcan el precio de todas las demás. Tenemos dos problemas absolutamente contradictorios. ¿Cómo lo resolvemos? Bien, pues se ha dicho, se intenta corregir este problema de bajos precios, de la curva del pato, con los mercados de capacidad, con los mecanismos de capacidad. Esta corrección de mercado, en términos estrictamente monetarios, insisto, estrictamente monetarios, beneficia a los productores y perjudica a los consumidores. No es procompetitiva, pero también se justifica en términos de lo que podemos denominar una situación de fallo de mercado que hay que afrontar. Y uno de los principios del trilema energético, el de la accesibilidad económica, el de la affordability, cede el paso a la seguridad de suministro. Es razonable. Habrá que ver de todas maneras cómo se implementa nuevamente. Para los segundos, precios por encima de los costes. Bien, se confía en los mercados a plazo, también se ha hecho una referencia. Concretamente, PPAs y contratos por diferencias. Yo aquí simplemente señalaría que si los Estados miembros pueden articular esquemas de garantías públicas a precios de mercado para promoverlos, facilitar la agregación, pooling de demanda de PPAs, esto tiene sentido porque no todos los que intervienen en el mercado tienen la misma solvencia. No es lo mismo una gran empresa que una pyme o que una microempresa. Y por tanto, si queremos que estas últimas participen de los contratos a plazo, tal vez no podemos dejar que las solas fuerzas del mercado nos hagan el encaje. Necesita un cierto apoyo público. Deberemos ver cómo se hace y a qué velocidad se hace. En relación con los contratos por diferencias, bien, hay que decir que efectivamente esto es un planteamiento de regulación. Pero ¿por qué se hace ese planteamiento? Hombre, se hizo entendiendo que teníamos ese problema de un cambio de paradigma tecnológico que hacía que lo que hasta ahora nos había servido razonable o muy bien ya no nos sirviera en todo caso, ya no nos sirviera precisamente para las renovables. Recuerdo que dos profesores, Glashán y Henriot, en 2013, se refirieron a dos sistemas. Dice, ¿esto cómo lo vamos a arreglar? Lo vamos a arreglar con el sistema que tenemos hasta ahora, y ellos decían el de melting pot, el de crisol, todos en el mismo sitio y de allí sale el precio, o bien lo vamos a arreglar con el sistema de salad bowl, de ensaladera, aquí el tomate, aquí la cebolla, aquí la ensalada. Bueno, ¿por qué se ha optado? Parece. Pues se ha optado por mantener el sistema de crisol, pero con unos agujeros para intentar evitar que se produzcan efectos no deseados. Y acabó. Sí, ya saben que cuando todos, al menos yo soy de los que recicla lo que ha dicho en otro momento, y hace unos días, el lunes, acabábamos un curso de Derecho Urbanístico y Medioambiental y nos referíamos a el Barón Haussmann y las grandes avenidas que salen de la Estrella creadas durante el Segundo Imperio en París. También nos referíamos a Regent's Park, que como ustedes saben une St. James con el Parque del Regente a través de Regent Street y hace unas curvas. Pues bien, yo diría que la reforma va más en la línea de Regent's Street que de la Avenida Foch, o de la Plaza, o del Paseo de la Castellana, que está más cerca. Es menos majestuosa, seguramente menos racional, entendiendo racional como racionalista. A mí personalmente no me disgusta, pero si ustedes conducen, yo no lo he hecho, no me he atrevido, pero si ustedes conducen
por Regent Street valorarán el que haya agentes de la autoridad, no solo semáforos, que ayuden a que el tráfico funcione de una manera fluida. Yo creo que tanto a nivel normativo a través del Gobierno como a través del regulador independiente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y en su caso con la intervención de la OMIE, será necesario intervenciones regulatorias que permitan que todo esto funcione si efectivamente queremos alcanzar unos determinados objetivos de descarbonización, pero sin sacrificar la competencia que decimos y queremos defender. Muchísimas gracias, profesor Barlet. Ha sido estupendo escucharle, como a Marina y a Rafael. Ya tenemos la polémica servida, ¿verdad? Yo no quiero... pero sí tenemos el contrapunto, el contrapunto al sector eléctrico. Nos lo ha hecho el profesor Barlet, muy bien. Y ahora me complace también darle la palabra a don Roberto Fernández Castilla, que es abogado del Estado en excedencia. Antes de empezar el seminario me está contando un poco su trayectoria profesional y desde hace unos pocos meses, ¿no?, es ya socio de Counsel en Uría y desde su experiencia en abogacía del Estado, Secretaría de Estado de Energía, pues seguro que nos puede hacer una presentación interesante. Le pedimos que cuando preparamos el seminario que se centrara en los contratos, con lo cual probablemente va a hacer el contrapunto a Gómez Elvira. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Eden y a el club por la invitación. Yo, a diferencia del resto de los ponentes, no tuve la suerte de conocer a Gaspar directamente, pero sí he de decir que Gaspar siempre estará conmigo porque yo le citaba en mis temas de la oposición. Y los temas de la oposición los tengo siempre conmigo. Es más, yo me voy al despacho con mi ordenador y mis temas, por si algún día tengo que consultarlos, ¿no? Entonces, es una manera indirecta de estarle agradecido y como digo, siempre estará conmigo y con mis temas, ¿no? Bien, efectivamente, tanto Íñigo como Vicente me pidieron que me centrara en los CFDs, ¿no? Voy a tratar de ser descriptivo de lo que ha tenido lugar en el seno del Consejo para la construcción de los CFDs, para comprender mejor por qué se han configurado de esta manera, ¿no? Yo creo que hay que partir o hay que tratar de dibujar ciertos antecedentes para entender por qué los CFDs se han construido tal y como están presentados en la orientación. Hasta ahora, cuando los ministros iban al Consejo, su función consistía en realizar propuestas, digamos, específicas o concretas. ¿Qué hacemos con el almacenamiento? ¿Qué hacemos con los marcos retributivos, la seguridad del suministro? Y todo desde el punto de vista del sector energético. Pero esto ha cambiado, o si no ha cambiado, se ha matizado. Y se ha matizado porque el peso que se le va a dar a una de las caras de la moneda, que es esta, se va a compensar con la otra cara de la moneda, que son los consumidores. A partir del Pacto Verde, los consumidores van a ganar peso y ahora ganan peso en la reforma del mercado eléctrico. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, y ha llevado a la siguiente pregunta a los ministros en el seno del Consejo. ¿Cómo conseguimos trasladar precios estables a los consumidores y, en concreto, cómo vamos a conseguir trasladar esos precios estables a los industriales, a los grandes consumidores? Como se puede ver, lo que aquí subyace no es una cuestión estrictamente técnica desde un punto de vista energético, sino de competitividad. Aquí lo que se está discutiendo y lo que se ha discutido en el seno del Consejo es una cuestión de competitividad. En mi opinión, probablemente lo que más ha retrasado alcanzar un acuerdo para ver la orientación que encontramos en octubre fue precisamente la cuestión de la competitividad. Como digo, esta reflexión general, en mi opinión, es muy relevante para entender la construcción de los CFDs que nos hemos encontrado en la orientación. Los CFDs como instrumento van a condicionar la penetración de las renovables,
así como, en el caso concreto de la tecnología nuclear, la repotenciación y la extensión de la vida útil. Este instrumento, los CFDs, van a tener que tener siempre la misma estructura, van a tener que ser de doble vía, tanto como si sube el precio como si baja. ¿Qué es lo que se ha acordado en el seno del Consejo respecto de los CFDs? Digamos que en un equilibrio complejo, los CFDs pasan a tener la consideración de ser un elemento esencial, uno, para asegurar el despliegue de las renovables y, en segundo lugar, para dar predictibilidad y certidumbre a las inversiones y a los precios de la energía. Estos CFDs van, como digo, a afectar directamente a las renovables y a la nuclear. Si los Estados miembros quieren generar, construir esquemas de apoyo a las renovables y a la energía nuclear, en términos generales van a tener que ser realizados vía CFDs. Ojo, no necesariamente en todos los escenarios, como vamos a ver posteriormente en el caso de los supuestos de repotenciación y extensión de vida útil. ¿Qué significa esto? Que los Estados miembros no van a tener una plena libertad para la configuración de sus esquemas públicos de apoyo. Es decir, no nos vamos a poder encontrar con esquemas CFDs en solamente una vía o esquemas de subastas, por ejemplo, que aseguren un 7% de rentabilidad, que es algo que todos ya conocemos, ¿no? ¿Esto qué significa? Que si el CFD fija un determinado precio y en el momento de la operativa está por encima, como todos sabemos, se tiene que devolver. Que está por debajo, el sistema paga. Esto que acabo de decir, en mi opinión, es muy relevante porque ya no solamente vamos a hablar, cuando estemos tratando la reforma del mercado eléctrico, de ingresos, también vamos a hablar de costes y de costes para los consumidores, porque en el caso de que el sistema tenga que pagar, lo van a realizar los consumidores. Y aquí, entiendo que fue así, la pregunta que se hicieron los ministros en el Consejo fue: ¿cómo determinas los procedimientos para asignar los esquemas basados en CFDs? La respuesta fue mediante procedimientos de concurrencia competitiva. Y este punto es relevante para entender la discusión que hubo principalmente entre Francia y Alemania y el resto de los países. Como digo, ¿cómo se determina? Mediante procedimientos de concurrencia competitiva donde exista una competencia real y efectiva para la formación del precio. En nuestro caso, mediante, me refiero al caso español, tenemos la experiencia de las subastas. Si no recuerdo mal, la reforma, que me corrijan el resto de ponentes, no utiliza una nomenclatura específica. Nosotros lo vamos a llamar subastas, ¿no? Este mecanismo, como digo, va a llevar a la formación de precios a través de ofertas y probablemente con un contenido muy competitivo. Y aquí es donde va la pregunta relevante para la fijación del esquema CFD en el marco de la reforma del mercado. ¿Qué pasa con las nucleares y la extensión de vida útil o las repotenciaciones? ¿Qué pasa si a estas subastas, llamémosle subastas, acude solamente un operador, como es en el caso que pudiese pasar en Francia? ¿Qué precio se va a formar si solamente acude un operador? ¿Realmente, y esa es la pregunta que también se hacían los ministros, ¿realmente se reflejaría una competencia real y efectiva? Yo creo que la respuesta todos alcanzamos a concluir que es no. ¿Esto a qué lleva? A que sea el regulador el que tenga que fijar, llamémosle, un precio administrativo. Por ejemplo, 70 euros el megavatio hora. Reflexionando, y esto todavía lo llegué a ver en mi etapa en el Ministerio, en la Secretaría de Estado de Energía, plantea dos incentivos. Y entre paréntesis, diría, no sé si perversos. Un precio podría ser la fijación de un precio muy progenerador, esto es un precio muy alto, o un precio pro consumidor, precios muy bajos. ¿Qué supondría uno u otro escenario? Si fijas precios muy altos, estás lanzando un mensaje contrario a lo que se pretende hacer, que es electrificar el sistema, generar una mayor competitividad, generar precios estables y adecuados para los consumidores, y a la inversa también generas un efecto perverso. ¿Qué ocurre si aquel que tiene que fijar el precio administrativo fija un precio más bajo? Está afectando al mercado interior, ¿no? Distorsiona ese mercado y genera situaciones anticompetitivas. Este ha sido el principal debate que se ha planteado en el seno del Consejo para la configuración final de la orientación que hoy estamos
que hoy estamos exponiendo. ¿Y qué es lo que se ha hecho? La conclusión a la que se llega es, en el caso de que se repotencie o se realice una extensión de la vida útil, en el caso de las nucleares de Francia, no es obligatorio que se utilice el CFD. De hecho, en la parte expositiva así se expone desde un punto de vista positivo, porque dicen que podrán utilizar estos esquemas de CFDs. ¿A qué nos lleva esto? Que en el hipotético caso de que se quisiese utilizar este esquema CFD para los supuestos de repotenciación o extensión de la vida útil de las nucleares, tendrá que pasar por la comisión para su correcta validación. Y ahora veremos las consecuencias. Desde el punto de vista, vuelvo otra vez, de la competitividad, ayuda de Estado y derecho de la competencia. ¿Qué dice la reforma a este respecto? Que si Francia quiere utilizar los CFDs en estos escenarios de repotenciación y de extensión de la vida útil, va a tener que aplicar las reglas para nuevas inversiones. ¿Y cuáles son estas las reglas para el desarrollo de nuevas inversiones en el ámbito renovable? Uno, que el mecanismo o el esquema de ayuda pública mediante CFD no distorsione el mercado. Y dos, que no genere un escenario de sobreremuneración del generador. Por tanto, cuando la comisión vaya a analizar y a estudiarse la propuesta de esquema que hagan, en este caso, el sector nuclear en Francia, tendrá que evaluar si el precio es muy alto o es muy bajo. Y además, esto no solamente lo tendrá la potestad solamente la Comisión, sino que serán los propios Estados miembros quienes podrán decir, y permítanme la expresión, ojo, evalúe usted si conviene o no conviene autorizar esto en función de si va a distorsionar o no el mercado. Y por tanto aquí va lo mollar de la discusión que hubo en el seno del Consejo para la configuración de los CFDs. ¿Qué gana Francia aquí? La posibilidad de utilizar los CFDs para repotenciar y extender la vida útil de las nucleares. ¿Y qué ganan los restantes Estados miembros? Y en este caso en específicos, si no recuerdo mal, pilotado por Alemania. Que en ese proceso de aprobación del esquema CFD para repotenciación y extensión de la vida útil exista un control y que exista una clara transparencia en la configuración de esos precios. De otro lado, no solamente los restantes Estados miembros obtienen esa posibilidad de control, también se ha negociado que derivados de estos CFDs, todas esas cantidades que vayan a ingresar los Estados podrán ser repartidos en simetría por los consumidores últimos, en este caso por las industrias. De todas formas, veremos cómo se plasma esto en la reforma, porque como luego apunto, el 14 de noviembre el ministro francés expuso cómo va a ser la reforma del mercado en Francia y parece ser que no va de manera totalmente acorde a lo acordado en el seno del Consejo. Por tanto, recapitulando, la cuestión que aquí se plantea no es, lo que se ha discutido en el seno del Consejo no es una cuestión puramente técnica desde el punto de vista del sector energético, sino desde el punto de vista de la competitividad. Tengamos en cuenta que en este caso, cuando hablamos de nucleares en Francia, tienen un volumen de energía muy alto y la posibilidad de ingresos muy altos. Y eso, si se reparte, en este caso, entre los consumidores, va a generar situaciones de distorsión del mercado. De ahí que una de las cuestiones principalmente que se han discutido en la construcción de los CFDs es que todas las cuestiones derivadas de los mismos pasen por un control, tanto desde la perspectiva de ayudas de Estado como el derecho de la competencia en la Unión Europea. Pero, como digo, recordemos que esto tiene luego que seguir su proceso para que se apruebe definitivamente. Insisto que es recomendable la lectura de la propuesta que ha hecho el ministro de Economía Bruno Le Maire el pasado 14 de noviembre, donde expone una visión sustancialmente distinta, en mi opinión, de lo que se acordó el mes pasado y donde, si no recuerdo mal, habla de 60 y tantos euros el megavatio hora, lo que 70 y tantos, me apunta Mariano, que yo creo que no va en línea con lo acordado el mes pasado bajo la presidencia española. Y por aquí voy concluyendo, simplemente apuntar que hay otras cuestiones en la reforma que son relevantes, simplemente apuntar respecto de mercados de capacidad
yo creo que es importante destacar que los mercados de capacidad dejan de ser algo excepcional para pasar a ser un elemento ordinario del sistema, en el sentido de que se le da un mayor peso a la garantía de suministro y a la necesidad de un dinamismo en la cobertura de los consumos. En este sentido, se diferencia entre escenarios de tecnologías fósiles y no fósiles. Aquí hubo un papel relevante en Polonia por la tecnología térmica que tiene, pero como se ha señalado en esta mesa, con más acierto y de manera mucho más atinada que yo, los mercados de capacidad van a ser muy importantes para también el desarrollo de otras tecnologías no fósiles, me estoy refiriendo especialmente al almacenamiento, y también para la seguridad del suministro. Y creo que me he ajustado a los 12 minutos, como me ponía mi cronómetro en la posición. Muchas gracias, Roberto. Sí, es el único ponente que ha usado cronómetro, se nota que es un opositor. Y se ha ajustado perfectamente también al tiempo. Pues qué interesante todo lo que hemos oído, ¿verdad? Desde Marina, Rafael, Enrique, Roberto. Muchísimo material para el debate, para la reflexión. Y gracias al exquisito uso del tiempo que han hecho, pues tenemos tiempo para el debate, cosa que no suele ser normal, pero lo tenemos, por lo menos hasta las 11. Y por tanto, yo antes de dar la palabra al público diré que desgraciadamente la comparación no puede ser entre Haussmann y Regent Street, sino que por desgracia el Reino Unido ya no está en la Unión Europea. Y digo por desgracia porque si estuviese el debate del mercado eléctrico habría partido de otro punto, porque ahora el punto del que han partido Francia y Alemania, que son los que mandan, es cómo proteger mejor a nuestras industrias, que no es una cuestión baladí, pero no debería ser el punto de partida. El punto de partida es cómo tener un verdadero mercado competitivo y libre. Pero en fin, quizás si el Reino Unido perteneciese aún a la Unión Europea, el debate habría tenido ese saludable punto de partida. Tengo muchas preguntas, pero deben ser el público el que las formule, que para eso se han inscrito y están aquí. Desde tanto el público presencial como el público online son cordialmente invitados a preguntar, a intervenir. Parece ser. ¿Usted quiere intervenir? Sí. Sí, soy Federico Delgado. Muchas gracias por la intervención y por la información que nos han facilitado. Muy interesante. Yo tenía, a ver si... ¿Se puede acercar un poco más? Sí, si nos podéis dar un poquito más de luz, ¿no?, en relación a lo que puede salir, ¿no? Y especialmente en lo que ha comentado Marina, en relación con mantener unas medidas excepcionales iguales en toda Europa o que se deje que cada país tenga su margen de actuación. Y segundo es la probabilidad de extender estas medidas excepcionales más allá del 31 de diciembre de este año, ¿no? Y la tercera es sobre la excepción ibérica, ¿no?, si piensan que se puede extender o no se puede extender dentro de este margen. Gracias. Contesto yo. Bueno, he señalado, lo ha dicho Enrique también, la importancia que tiene la norma, que surge el debate en una situación absolutamente excepcional, como es la de la crisis de precios de la guerra de Ucrania, que distinga lo estructural de lo excepcional. Y es bueno que se acote cuando dos elementos. Uno, cuando se dispara o cuando se pueden utilizar medidas excepcionales, a qué supuestos de hecho son los que facultan esas medidas excepcionales, y esto creo que la orientación del Consejo ha avanzado porque tiene que ser el Consejo y la Comisión quienes lo determinen. Creemos que esto es una garantía de que se actúe en la misma manera en todos los países europeos, evitando la fragmentación o que cada Estado adopte unas medidas diferentes. Y en segundo lugar, qué medidas son las que se pueden adoptar, fundamentalmente la protección a los consumidores vulnerables. Entonces, por tanto, creo que en este sentido, no sé finalmente cómo saldrá y se aprobará la norma, pero creo que es un avance acotarlo. Tiene sentido la experiencia que hemos vivido en estos momentos de crisis en los cuales pues, la Comisión Europea ha actuado de forma unida
y ha adoptado pues diversas comunicaciones, reglamentos, actuaciones reaccionando ante esa subida de precios, es lógico que se aprendan de las lecciones de lo que se ha hecho y se acote a esos supuestos excepcionales. Por tanto, consideramos que debe acotarse, pero no deben ser parte estructural de las herramientas regulatorias que haya. Por eso, la opinión nuestra es que no deben prorrogarse las medidas excepcionales de intervención adoptadas. La propuesta normativa de reforma prevé que se puedan mantener hasta junio del 2024. Consideramos que la situación, estableciendo un marco general y unos supuestos excepcionales, y la situación siendo una situación que ya se ha pasado los episodios de crisis, deberíamos aplicar las medidas normales establecidas, no situaciones excepcionales. Las situaciones excepcionales crean incertidumbre, tienen distorsiones en los mercados, tanto en el mercado mayorista en cuanto a las empresas afectadas tienen que afecta cómo realizan sus ofertas. En el mercado minorista se reduce la actuación de las comercializadoras, en la liquidez del mercado a plazo, en las coberturas que deben realizar los agentes. O sea, creemos que deberían tanto, y las medidas excepcionales en España son fundamentalmente, bueno, son la excepción ibérica que se ha señalado, son la minoración de la retribución de las inframarginales, que además, a diferencia del reglamento europeo, que estaba en 180 euros megavatio hora, en España son 67 euros. Eso implica un tope a las inframarginales que sitúa a las empresas españolas en una situación diferente, como el gravamen, que también debería no prorrogarse, sino atenerse. Nosotros ya consideramos que el reglamento español no se acomoda al reglamento europeo y además afecta a las eléctricas, cuando el reglamento europeo solo son al hidrocarburo líquidos y a las refinerías y al gas y al carbón, y que aquí se produce una diferencia entre las empresas eléctricas españolas y las empresas eléctricas europeas que tienen este gravamen. Por lo tanto, a nuestro juicio y esta es nuestra posición, creemos que deberían no mantenerse esas medidas de intervención. ¿Algún miembro más de la mesa quiere contestar a la pregunta? Sí, profesor Bacigalupo, Mariano. Muchas gracias. Bueno, yo también me quiero, naturalmente, ante todo, sumar a los agradecimientos y al reconocimiento a toda la mesa. Yo creo que el debate es muy oportuno, además es un debate de máxima actualidad y yo creo que lo habéis iluminado y enriquecido desde diversas perspectivas. Yo creo que hay un elemento común en todas las reflexiones, aunque aquí efectivamente ha habido una cierta pluralidad, porque naturalmente cada uno ha aportado su propia visión, su propia perspectiva. Yo me siento muy reflejado en la intervención de Enric Bartle. Pero hay una preocupación que es, o gira en torno a cuánta homogeneidad producirá finalmente la reforma del diseño de mercado, que está ya en un avanzado estadio de su procedimiento. Estamos prácticamente en la recta final del trílogo y deseamos todos que efectivamente pueda culminar pronto con un acuerdo que dé lugar a la formal entrada en vigor de esta reforma. Y la pregunta efectivamente es cuánta homogeneidad real va a producir, tanto desde el punto de vista de lo que son los instrumentos ordinarios como desde el punto de vista de lo que puedan ser instrumentos de emergencia. Una de las pretensiones, una de las finalidades de esta reforma es precisamente incorporar a la regulación estructural también un instrumental de emergencia, de tal modo que en lo sucesivo, en el futuro, cuando se deban afrontar crisis de precios elevados de la energía, el instrumental de emergencia sea previsible y sea homogéneo en todos los Estados miembros de la Unión. Bueno, al respecto yo creo que procede ser, al tiempo que razonablemente optimista, y yo creo que es bueno tener un cierto grado de satisfacción por el resultado y el contenido de la reforma. Yo creo que también hay que ser un poco, digamos, realista en cuanto a la homogeneidad. Yo creo que aquí ya han emergido algunas cuestiones en esta línea, ¿no? Por un lado, ya hemos visto que Francia
se acaba de anticipar con una propuesta de reforma de su propio mercado, cuando todavía no ha culminado la negociación de la reforma europea, es decir, con anterioridad incluso a que haya finalizado el trílogo, y efectivamente con una propuesta que, a ver, es de dudoso encaje, ¿no? Es decir, lo ha apuntado creo que muy bien Roberto, es decir, aquí el gobierno francés ha negociado con una empresa incumbente de titularidad 100% pública, ha negociado un precio medio de referencia y sobre ese, digamos, hará un esquema tipo CFD, aunque no es efectivamente, no es genuinamente bidireccional, porque el exceso de ingresos sobre el precio de referencia no se devuelve en su integridad, pero sí el precio del mercado queda por debajo del precio de referencia, el sistema, y por tanto los consumidores sí compensan el déficit de ingresos, a menos de que efectivamente no son CFDs por definición, pero tampoco lo podrían ser en España. A pesar de que hay más de un propietario de centrales nucleares, en Francia solo hay uno, es el 70% del parque de producción, y efectivamente el precio medio de referencia es un precio genuinamente negociado, no es el producto de un procedimiento de concurrencia competitiva. Por tanto, en estos esquemas de utilización de CFDs para la extensión de vida útil, hablamos genuinamente de CFDs regulados, no de CFDs competitivos, como pueden ser las subastas de renovables en España. Por otra parte, por tanto, como digo, de entrada, incluso ya en lo que se refiere a la parte estructural de la reforma, vemos como antes de haber culminado formalmente, ya digamos, aparecen diseños nacionales que encajan de manera muy dudosa en el esquema que se está ultimando. Desde el punto de vista del instrumental de emergencia, a mí también me cabe alguna duda sobre si realmente el único instrumental de emergencia que habrá en lo sucesivo en los Estados miembros de la Unión será el que se incorpore al nuevo marco regulatorio europeo. Por un lado, es decir, mientras satisfaga en las coyunturas de crisis de precios energéticos, elevados precios de la energía, mientras ese esquema, ese instrumental de emergencia formalmente incorporado al nuevo marco regulatorio europeo satisfaga las necesidades que aprecie cada Estado miembro, pues se aplicará ese instrumental de emergencia. Pero en el momento en que ese instrumental de emergencia, que efectivamente se queda por debajo, por ahora se queda por debajo del estándar que marcó el reglamento de 6 de octubre, el reglamento de emergencia que marcó el reglamento del 6 de octubre del año 22. En la medida, como digo, en que el instrumental de emergencia más suave, que incorpora la reforma, no permita, a juicio al menos de algunos Estados miembros, dar una respuesta adecuada a una crisis de precios energéticos, no es descartable que se vuelva a recurrir al artículo 122. Porque el hecho de que el nuevo marco regulatorio europeo incorpore, digamos, normalice un instrumental de emergencia, no hace desaparecer la habilitación del artículo 122. Y por tanto, la tentación de enriquecer el instrumental de emergencia normalizado en el marco regulatorio europeo mediante medidas de superemergencia que habría que adoptar necesariamente con base en el artículo 122 del TFUE, no está conjurado. Jurídicamente nada lo impide. Es decir, este es el debate que efectivamente ahora ya estamos, insisto, antes de que haya culminado la negociación de la reforma, ya estamos hablando sobre prórroga de medidas de emergencia, la Comisión un día dice una cosa, otro día dice otra. Sobre todo hay dos elementos, ¿no?, que lógicamente preocupa a la patronal. Pues tenemos la limitación a los ingresos de las tecnologías inframarginales, en nuestra propia dicción, el mecanismo de minoración del exceso de retribución de la electricidad inframarginal, el tema del gravamen a los beneficios extraordinarios. A ver, el gravamen efectivamente formalmente se califica de temporal, pero en realidad es temporal estructuralmente hablando porque tiene un hecho imponible, es decir, solamente se aplica el gravamen, incluso en el diseño del reglamento, solo se aplica la contribución temporal solidaria en la hipótesis de que se produzcan unos beneficios extraordinarios, y el reglamento establece cuándo los hay y cuándo no. Hay un periodo de referencia, hay un porcentaje,
digamos, de desvío que hay que superar, y si no se produce ese desvío, simplemente no concurre el presupuesto habilitante del gravamen. Por tanto, realmente, si no se producen esos desvíos, aunque estuviera formalmente previsto el gravamen, no se aplicaría. El caso español es un poco distinto, pero en cualquier caso, también desde el punto de vista de la compatibilidad con el reglamento, que es lo que efectivamente se ha cuestionado, la Comisión por ahora no recibió múltiples denuncias y no decidió incoar un procedimiento de infracción contra España por haber implementado una medida similar o equivalente, pero efectivamente distinta. Y la cuestión es si eso encaja o no encaja dentro de la similitud y de la equivalencia. La Comisión Europea ha entendido que sí. Bueno, termino porque he sido excesivamente amplia la intervención, teniendo en cuenta que es un mero comentario complementario, ¿no? Yo creo que hay que ser prudente, ¿no?, a la hora de, digamos, proyectar excesiva confianza en que el nuevo marco pueda producir excesiva homogeneidad. Cuando los acuerdos regulatorios se producen tan al límite y son, digamos, la reconducción a la unidad de posiciones iniciales tan distintas y tan distantes, pensar que la tentación de que sigan prevaleciendo algunos impulsos a nivel nacional que puedan introducir elementos de asimetría y divergencia no está completamente conjurado. Y el caso, como digo, particularmente, ya que lo mencionó Roberto, yo creo que de manera muy pertinente, el caso francés apunta resueltamente en esa línea. Entonces, concluyo diciendo, creo que es una buena noticia que pueda culminar con éxito la reforma del diseño del mercado mayorista eléctrico de la Unión Europea, pero la noticia que viene de Francia es un poco, constituye en cierto modo un jarro de agua fría en cuanto a la homogeneidad que ese marco regulatorio va a poder producir. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Bacigalupo. Como tiene formación alemana el profesor Bacigalupo, y allí en Alemania las preguntas del público suelen ser más largas que la ponencia, entonces se le nota, ¿no? Pero, en fin, le hemos escuchado, yo he percibido que todos le hemos escuchado con grandísima atención, corroborando lo que estaba diciendo Roberto a propósito de Francia. Y a continuación, si queréis, si la intervención de Mariano os ha suscitado alguna cuestión que queréis decir. Yo me acordaba de cómo Carl Schmitt decía, ¿no?, que cuando hay crisis no hay derecho. Era una famosa expresión, ¿no? Por tanto, aunque tú puedas pautar qué vas a hacer cuando estés en crisis, si la crisis no estaba prevista en lo que tú habías pautado, tendrás que utilizar otras medidas excepcionales. Rafael. Sí, no, nada, totalmente de acuerdo contigo, Mariano, totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros como NIMOS en Europa, cuando en el primer semestre del año 2022, después de desatarse la invasión de Ucrania por parte de Rusia, donde la Comisión Europea pues, hizo incluso workshops con las partes, con los stakeholders, y como operadores de mercado europeos contribuimos con una slide como con unos principios, y el primero de todos ellos era un llamamiento a los Estados miembros para acordar un mecanismo europeo de intervención, como tú dices, de superemergencia, porque entendíamos que lo que pasaba en la economía europea eran síntomas de economía de guerra, y que por lo tanto estaba súper justificado medidas de superemergencia, que te copio la palabra. Bueno, todos sabemos que políticamente no fue posible, y bueno, pues por recordaros, ACER, la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía, hizo un ejercicio muy útil, ¿no?, donde tiene el radar de todos y el seguimiento de las medidas de emergencia, y eran más de 430 medidas de emergencia en toda la Unión Europea, ¿no? Pero efectivamente hubiese sido pues muy deseable que hubiese sido a nivel europeo. Pero bueno, la pluralidad también es una
un matiz muy bonito de la construcción europea, ¿por qué no? Ignacio Zamora. Estaba ahora en segundo lugar, Ignacio. En primer lugar... Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Antonio Gómez. Creo que nos conocemos muchos de los que estamos aquí. Y lo primero es significar que es un lujo escucharos y aprender. Yo quería compartir, por aterrizar, varias cosas que habéis dicho, ¿vale? Yo quería compartir dos temas que no sé si habéis tenido oportunidad de analizar, ¿vale? El primero es el reto de electrificar la demanda, que comentaba antes Rafael, y que deriva, subyace desde hace muchos años, ¿no? Pero bueno, se le quiere dar un impulso con la reforma. Y yo, gran parte de los proyectos de electrificación de demanda están pivotando hoy en día sobre autoconsumos industriales, ¿vale? Yo ahí quería compartir con vosotros, no sé si alguien lo ha analizado o lo sabe o tiene constancia, que está habiendo ciertas reticencias en la administración, tanto estatal como de autonomías, ¿vale?, a reconocer las declaraciones de utilidad pública de infraestructuras de evacuación de autoconsumos con excedentes, que a priori son asimilables a una generación ordinaria. Pero parece que hay dudas en las diversas administraciones y eso está siendo una limitación bastante relevante para la electrificación de la demanda, ojo, ¿eh? Y luego el segundo punto que quería compartiros, que en fin no es propio de la reforma propiamente, pero es conexo, es que en la modificación de la directiva que se ha propiciado a finales de octubre, hay una modificación del artículo 16 de la Directiva de Renovables que en el apartado 8A sugiere o indica que los periodos asociados a la construcción de instalaciones deberían de no computar o quedarse al margen de los trámites autorizatorios. Creo que es relevante analizar el impacto que eso tiene para el famoso hito quinto del Real Decreto 2320. Creo que eso hay que analizarlo, está muy en boga y esta directiva tiene esa inclusión. En fin, es un tema muy de detalle, no sé si alguien aquí en la mesa o en el público lo ha analizado, pero creo que hay que analizarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Marina. Bueno, efectivamente electrificar la demanda es uno de los retos, incluso en el PENIEC, uno de lo que estamos señalando en la actualización del PENIEC es que hay que acompasar, hay mucha oferta, mucho incremento de reales, pero hay que acompasarlo ello con el incremento de la demanda y por tanto con los nuevos usos industriales, con el hidrógeno, con el almacenamiento para poder conseguir esos objetivos. En el autoconsumo realmente está habiendo unos grupos de trabajo, además ahora que está pivotando la CNMC para ver qué barreras y qué inconvenientes hay para ese autoconsumo. Que declaras de la declaración de utilidad pública es uno de los elementos, claro, pero eso conforma y que tendría que haber, y se está trabajando también desde el Ministerio, unos criterios únicos que admitieran también las propias comunidades autónomas que tramitan. Tú estás hablando de declaración de utilidad pública para la instalación de autoconsumo colectivo, pero hay otros muchos, como por ejemplo para los puntos de recarga, que basta con la declaración responsable y no con la autorización. Hay ayuntamientos que no están admitiendo la declaración responsable, cuando lo dice el propio Real Decreto Ley que facilita estos trámites. En todos estos elementos, autoconsumo colectivo, puntos de recarga, nuevos usos, hace falta unos criterios, no sé si comunes. Hablamos muchas veces de ventanilla única, sabemos que en el Estado de las autonomías eso es muy complicado, pero sí hay muchas pequeñas cosas en las tramitaciones que ayudan o que encaminan, porque hay voluntad del promotor, del industrial que quiere descarbonizarse, del que quiere poner el punto de recarga. Hay mucho trámite intermedio que dificulta y que son barreras en las que tenemos que avanzar para conseguir ese criterio uniforme. Y en cuanto a los hitos, pues bueno, efectivamente la directiva dice eso, hay que transponerla. Ayer en el Congreso de APA había una mesa dedicada a los hitos y el propio subdirector del Ministerio lo que decía en relación con este tema es que hay una casuística tal en los diferentes promotores y diferentes proyectos que se está analizando ahora por el Ministerio, que hay que ver cada caso de qué decisión se toma sobre este tema, que es muy relevante para los promotores y para la implantación de renovables. Tenemos que avanzar mucho. Hablamos mucho de electrificación, de objetivos, de tal, pero hay mucho en el detalle pequeño, en la tramitación concreta, ante esa pluralidad de administraciones que tenemos.
Y no te digo el autoconsumo colectivo, que es uno de los elementos en el que estamos trabajando también desde las distribuidoras. O sea, muchas veces hablamos en lo alto, en los rasgos generales, falta mucho aterrizaje y mucha coordinación de todas las administraciones públicas, que muchas veces no son conscientes del camino final al que vamos, la importancia de actuar en esta materia. Muchas gracias, Marina. Ignacio Zamora. Muy buenos días a todos. Lo primero, agradecer, ¿no?, la brillantez de todas las ponencias. El maridaje entre el club y EDEN no es que vaya a dar buen fruto, es que ya lo está dando y desde luego, como digo, esa brillantez justifica el desplazamiento incluso en un mundo online como el presente. Y dicho lo cual, mi pregunta quería circunscribirla a un aspecto que entiendo no es de los más urgentes en el escenario actual, pero a mi juicio sí de los más importantes, ¿no? Y es el de los mercados locales de electricidad, en este contexto de reforma de mercado. Es un concepto, el de mercados locales, que no se mencionó en la propuesta de reforma que trasladó el Gobierno en enero de este año a la Comisión. Es un concepto que no se ha mencionado en la propia reforma de la Comisión propuesta en el 14 de marzo, tampoco en la orientación general del Consejo. Sin embargo, a nivel interno tenemos la disposición final 11ª de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, un mandato para Gobierno y CNMC para que se impulsen a nivel normativo una serie de aspectos concretos, y de la A a la F se citan varios de ellos, y uno es expresamente mercados locales de energía. Salvo error por mi parte, es la única mención expresa que se hace a los mercados locales en el ordenamiento jurídico español y como digo, parece, por tanto, ¿no?, que es un tema importante y, sin embargo, probablemente por la coyuntura no se está mencionando en este debate sobre la reforma del mercado, pero como es una reforma que probablemente, por su calado, no se volverá a producir en términos de debate o de discusión hasta dentro de otros muchos años, tendría que tener una vocación estructural y creo que se debería incluir, ¿no?, en el debate el asunto de los mercados locales. Me consta que desde OMIE también se está trabajando bastante a nivel tecnológico y operativo en este tipo de mercados y, por tanto, mi pregunta sería ¿por qué no se incluye, a juicio de los ponentes, en los debates regulatorios sobre la reforma el concepto y cuál creéis que sería su encaje más adecuado, siendo que, por ejemplo, en la propuesta de Reino Unido para reforma del mercado que se publicó en agosto del 22, había incluso hasta 3 modalidades de mercados locales que ellos sometían a información pública y a discusión, y por tanto, ¿no?, pues hay, parece, distintas posibilidades y creo modestamente que es un tema importante y que pues, se debería, ¿no?, abordar. Gracias. Gracias. Yo pienso que como Marina y Rafael ya han contestado varias veces y Roberto y Enrique todavía no han tomado la palabra en el turno de respuestas, pues igual que Enrique. Bien. Yo estoy muy de acuerdo con Ignacio en la importancia de los mercados locales, pero también de los locales. Tal vez sea por esto que comentaba nuestro moderador al principio, que uno es secretario de ayuntamientos pequeños, ¿no?, en origen. Bien, si queremos promover la digitalización de la red de distribución y queremos que los operadores de las redes de distribución inviertan en la famosa Smart Grid, aparte obviamente de retribuirles por esas inversiones y no rebajársela, es muy importante que hayan mercados locales, porque eso es lo que introduce algo de competencia, en su caso puede que mucha competencia, en un monopolio natural, en la gestión de un monopolio natural. Por tanto, totalmente de acuerdo contigo, Ignacio. Y a propósito de lo que se ha comentado en una pregunta anterior sobre la falta de
de puntos de anclaje, decir, mira, esto lo vamos a hacer de esta manera, esto lo vamos a hacer de la otra, y que cada comunidad, su administración, bueno, ya lo aplicará, pero la idea es esta. A mí me parece que es necesaria una reflexión, que no sería para hoy, pero por dar ideas, para futuros actos, sobre, ya que estaba hablando de distribución, ¿tiene sentido que la Comisión Nacional de los Mercados tenga que revisar cada año facturas, una a una, por importe de 7.000 millones de euros de inversión de los distribuidores? En el siglo XXI, con los algoritmos y realmente no somos capaces de encontrar una regulación que permita conciliar la legalidad, el buen uso. Facturas de 70 euros. Exacto, exacto. El buen uso de los fondos, el respeto a la regulación, con esto de ir todavía con, a mí que me salen los puños así, con el manguito, ¿no? Yo creo que es necesaria una reflexión y que, sería el momento de hacerla, porque como que vamos contra reloj, pues todo lo que ayude a ir más deprisa, bienvenido sea. Bien. Arcadio, son las 11:05, no sé si disponemos de más tiempo o no. Si no hay más preguntas o queréis hacer una resumen final, Pues un resumen final nos pide Arcadio. El resumen final es que hemos escuchado cosas interesantísimas desde el operador del mercado, desde el sector eléctrico, desde una escuela de negocios y también desde un despacho de abogados y desde la academia, acerca de todo lo que se ha puesto, todo lo que está removiéndose a propósito de la reforma del mercado, y que desgraciadamente los pasos que han continuado a la orientación general no van por el buen camino, y que el mal camino escogido por Francia, y que debemos seguir esforzándonos por obtener un buen resultado de la reforma. Muchas gracias a todos los ponentes por habernos proporcionado sus ideas, y muchas gracias al club por habernos acogido. Pues nada, muchas gracias a todos vosotros, a los que habéis venido aquí, ¿no? A los que habéis participado, a los que había mucha más gente. Este es un asunto que atrae muchas pasiones en este campo, y que va a continuar, por lo que veo, ¿no? Por lo que veo y por lo que acabo de oír. Ya Mariano también dice que esto es una reforma continua, ¿no? Como las ecuaciones continuas, que no son disruptivas. Por tanto, seguiremos con este tema y seguiremos con estos, digamos, este apoyo. Yo creo que este recuerdo a Gaspar, pues había que hacerlo, ¿no? Y debíamos hacerlo, y aquí dispuesto a hacer la serie de cosas en esto. Yo creo que este formato, ¿no? Que está 1 hora y media o una cosa así, a pesar de que es viernes y eso, la gente con el tráfico viene menos, pero hay mucha más gente atendiendo. Así que buenos días para todos, y nada, continuaremos con esto.